Amados hermanos en el Señor, queridos amigos, queridos familiares, reciban ustedes cada uno un saludo de paz de parte de nuestro Dios y sean bienvenidos a este momento de meditación en donde tomaremos el tiempo para hablar de la palabra de nuestro Dios. Pero no quiero hacerlo sin antes pedirles si me pueden acompañar a una oración, por favor, para poner este momento en las manos de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre y buen Dios, nuevamente, Señor, venimos en palabras de oración delante de usted para darle las muchas gracias, Señor, por todos esos favores que recibimos a cada instante de parte suya, Señor, por todas esas misericordias y por todas esas bondades que usted derrama sobre cada uno de nosotros a cada instante, Padre. Y también, Señor, por aquellas que aún no hemos recibido, pero que sabemos que usted está cuidando de nosotros y nos va a proveer de todo eso, Padre, que usted sabe que necesitamos. Gracias, Dios nuestro, por habernos permitido, Señor, el haber gozado de un día completo de bendición. Y gracias, Señor, también porque nos permite llegar a este momento en el que vamos a meditar en su palabra, Padre. Perdone nuestras faltas, Señor, para que éstas no sean tropiezos, Señor, para que nuestras súplicas, nuestros ruegos, lleguen hasta el trono de su gracia. Padre, va a escuchar todas aquellas necesidades que nuestros hermanos y que mi persona también trae hasta usted, Padre. Y que esperamos, Señor, que usted, de todo corazón, a través de su misericordia y en su tiempo, pueda contestarlas. Padre, muchas gracias porque sabemos que usted está ahí a pesar de nuestras imperfecciones. Gracias, Señor nuestro, y ponemos también, Señor, este momento de meditación en sus manos, pidiéndole, Señor, que nos asista, Padre, en el entendimiento, en la sabiduría, Señor, para que sus palabras puedan llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos ser mejores cada día. De todo corazón, Señor, hable a través de mis labios, porque todo esto, Padre bendito, se lo pido, no en méritos propios, Señor, sino en aquellos méritos que solo los tiene su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar, hermanos, por un momento en una situación específica que se trata de la comunión. Y he querido conversar sobre cómo nosotros o qué debemos de hacer nosotros para poder mantener esa comunión con Dios. Y yo sé que todos sabemos sobre esto, todos hemos estudiado sobre esto, sabemos la parte teórica, pero a veces nos cuesta un poco llevarlos a la práctica. Pero vamos a tocar algunos aspectos sobre qué debemos de hacer para mantener esa comunión con nuestro Señor y que nos puedan ayudar a tener una mejor vida espiritual. Nosotros hemos escuchado siempre a través del tiempo, a través de nuestra vida, qué debemos de hacer para mantener buenas relaciones interpersonales. Y las relaciones interpersonales son aquellas pues que nosotros día a día nosotros tenemos con nuestra familia, bueno, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestros trabajos. Nos relacionamos con diferentes tipos de personas. Y a eso se refieren las relaciones interpersonales. Y existen muchas reglas que ayudan a poder mantener esas relaciones con las demás personas, como una buena comunicación, un buen diálogo, el poder compartir con ellos, el ponerles la atención debida a
cada cosa que la persona va diciendo. Además, tener un contacto visual con ellos para poder mantener esa comunicación. Ahora, surgen algunas incógnitas. ¿Lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y si lo hacemos, ¿cómo lo logramos? Entonces, eh, se nos ha enseñado pues que cómo lo debemos de hacer. Pero siempre, siempre la pregunta principal va a ser si lo hacemos, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, nosotros debemos eh, de mantener una buena relación con nuestro Dios para poder lograr eh, esa comunión con Él. A través del tiempo, vemos que el Internet, la televisión, los videojuegos, los deportes e incluso a veces el mismo tiempo que nosotros pasamos con nuestras familias o los excesos de tiempo son aquellas cosas que nos roban la comunión que nosotros debemos de tener con nuestro Dios. Lo hemos experimentado en más de alguna vez en nuestra familia. Y créanme que cuando yo meditaba en esta parte, estaba haciendo como un monólogo, ¿no? Porque es como que yo me estaba hablando a mí mismo y me estaba enjuiciando, preguntándome, ¿hago yo todo esto? Y si lo hago, ¿cómo lo hago? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de mantener una buena comunión con el Señor y para ello tenemos que hacer ciertas cosas. Número 1, debemos apartar el tiempo para orar a Dios con un corazón sincero. En Santiago 4:8 nosotros encontramos el versículo que nos dice de la siguiente manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí, pues, el versículo nos habla claro que si nosotros no buscamos al Señor, el Señor, pues, no se va a acercar a nosotros. Y esto básicamente significa comunión a través de la comunicación. Orando al Señor, nosotros conversamos con Él de todo lo que nos sucede y aunque Él ya sabe de lo que nosotros le vamos a hablar, Él quiere que nosotros abramos nuestros labios y que de todo corazón nosotros le expresemos nuestra necesidad para poder encontrar ese consuelo en Él. Nosotros debemos de tomarnos el tiempo para hablar con el Señor. Y debemos, en nuestra vida diaria, agendar ese momento que vamos a apartar para doblar nuestras rodillas y ponernos en contacto con el Señor. Porque eso es lo que Él quiere. A veces nosotros nos escudamos en aquellos versículos en donde dice que el Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Y es verdad, hermanos. Pero nosotros no debemos de saltar ese momento íntimo con Dios a través de la oración. Y debemos de hacerlo pues con toda la reverencia para poder conversar con Él. Y que Él nos ponga atención, porque eso es como una de las reglas de la comunicación, ¿verdad? Poner atención. Pero a veces nosotros, por olvido, por costumbre, nos subimos al carro y decimos, oh, se me olvidó orar. Pero aquí lo voy a hacer a la carrera. Y vamos manejando y vamos viendo los carros, vamos viendo las señales de tránsito y vamos orando, según nosotros.
pero no existe esa reverencia y esa comunicación perfecta con el Señor. Y pues nosotros ya oramos, ¿no? Según nosotros. El Señor pues es comprensivo, el Señor es misericordioso, el Señor tiene todas aquellas cualidades de todo Padre y pues digamos que nos considera, ¿no? Pero nosotros debemos de tener, hermanos, en nuestra vida diaria ese momento de comunión con el Señor, en donde de manera reverente y respetuosa debemos de conversar con Él. Debemos de traer todas las necesidades con las palabras correctas, con las palabras adecuadas, a decirle a Él que nos ayude y que nos bendiga. Recordemos que en Mateo 6:6, las Escrituras nos dicen o nos dan una guía de cómo nosotros debemos de orar al Señor. Y Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Pero nosotros acá, hermanos, podemos leer que es una regla, como una regla de oro, que nos está explicando cómo debe ser nuestra forma de orar. Ahora, en este momento, pues, seguido de esta reflexión, vamos a darnos cuenta que muchos hermanos vienen y entregan al Señor esas peticiones por las cuales han pasado toda la semana orándole a Él. E imagínense que un hermano dice: ay, fíjese, hermano, que se me olvidó, pero ahorita voy a ponerme en oración, y lo hace de manera informal, vamos a decir. Pues como les digo, el Señor es misericordioso, Él va a escuchar la petición, pero para todo hay una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que debemos de orar con toda reverencia y con sinceridad de corazón. Ese fue el número 1. Número 2, debemos leer la palabra de Dios. ¿Y por qué debemos de leer la palabra de Dios? Bueno, la debemos de leer porque en las Escrituras vamos a encontrar todas las respuestas que nosotros necesitamos para todo lo que nos acontece en la vida. Para todo. Ahí está todo. De todo lo que querramos saber, escudriñemos las Escrituras y allí lo vamos a encontrar. Y debemos de hacerlo así como un pan diario. Un pan diario para nutrir nuestro ser, para fortalecer nuestro espíritu, para que nuestra fe crezca. Y lo debemos de hacer como cuando vamos a un banquete. ¿Y a qué vamos a un banquete a veces, hermanos? A un buffet, en donde hay todo tipo de comida. Vamos a llenarnos. Así debe ser cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios como un pan diario, ¿verdad? Recordemos que Dios nos habla al corazón a través de su palabra y nos expresa en ella su voluntad, la voluntad hacia nosotros. Y cuando la estudiamos y la entendemos, nosotros crecemos en el Espíritu. Nos vamos fortaleciendo y nos vamos fortaleciendo. Y no es que nos vamos poniendo más gorditos, ¿verdad? Sino que nuestro espíritu está más fuerte. Y así es como debemos de prepararnos para esos momentos de necesidad. Si tenemos un espíritu fuerte, si tenemos una fe fortalecida, vamos a estar preparados para esos momentos en los que podemos pasar una necesidad, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios con todo nuestro corazón,
Se deben de hacer a un lado las preocupaciones. Y si traemos preocupaciones, el Señor se encarga de consolarnos a través de su palabra. Como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Verdad? No nos cansemos, hermanos, de estudiar la palabra de Dios. Apartemos ese tiempo y, como lo decía al principio, agendemos ese momento. En nuestra semana podría ser, ¿verdad? En nuestra semana podría ser que agendemos ese momento, ya sea un día específico, 2 días específicos, 3 días específicos o todos los días, de acuerdo a la disponibilidad que todos tenemos, ¿verdad? Para poder estudiar y nutrir nuestro espíritu, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos y eso nos va fortaleciendo poco a poco, poco a poco. Y lo principal, hermanos, vamos encontrando todas esas respuestas que nosotros buscamos en la palabra de Dios. Entonces dijimos, número 1, la oración. Número 2, leer la palabra de Dios. Y la número 3, para mantener esa comunión con el Señor, creo que es como un poquito la más complicada. Y es llevar a la práctica la palabra de Dios. Esta es muchas veces la más difícil y viene a ser como el punto medular del cristianismo, porque llevar a la práctica el evangelio siempre va a ser lo más complicado. Dentro de la congregación jamás va a ser complicado. Si no, veámonos el día de mañana, pues nosotros pasamos muy felices, muy contentos, nos saludamos, nos da gusto vernos, nos expresamos palabras de afecto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en constante comunión entre nosotros. Ahora, ¿dónde es la parte más difícil? Cuando ya salimos de la congregación y llegamos a nuestro vecindario, llegamos a nuestros trabajos, cuando vamos por la calle, cuando vamos por algún lugar y vemos personas necesitadas, ¿verdad? Hacer misericordia con el necesitado siempre va a ser lo más difícil. Y hacerlo en persona es más complicado aún. Pero nosotros, hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos dé esa humildad, que nos dé esa entrega para poder vivir su evangelio de acuerdo a como Él lo manda. Y llevar a la práctica ese mandamiento grande que el Señor nos ha dejado, que es: ama a tu prójimo. ¿Verdad? Debemos de salir, hermanos, de nuestra zona de confort, que puede ser nuestro cristianismo de iglesia, y salir a hacer la voluntad del Señor con otras personas, con aquellos que de verdad cargan esa leyenda de necesitados. ¿Necesitados de qué? Necesitados de todo, incluso necesitados de la palabra del Señor. Como le repito, en la congregación es bien fácil, porque si nosotros somos populares, somos alegres, somos bromistas, nos relacionamos con todos los hermanos. Con todos los hermanos. ¿Por qué? Porque somos populares, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de llevar ese evangelio del Señor a la práctica.
Creo, hermanos, que es el momento de vivir el Evangelio como Dios lo manda. De vivir el Evangelio para crecer en el Espíritu, para fortalecer nuestra fe. Y como les digo, cuando reflexionaba en esto, hacía como un monólogo e inmediatamente reflexioné, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y pienso yo que, pues, que estoy muy lejos de lo que en realidad el Señor quiere que yo haga. Haciendo todo esto, hermanos, nosotros evitamos caer en esa pereza espiritual. Si nosotros oramos, eh, si nosotros leemos las Escrituras, y si nosotros hacemos la voluntad del Señor, o si vivimos el Evangelio como Dios quiere, crecemos en el Espíritu y evitamos caer en esa pereza espiritual, ¿verdad? Así que invitémonos, no voy a decir los invito, ¿no? Porque yo estoy involucrado en eso, a que tratemos la manera de mejorar nuestra comunión con el Señor a través de lo que hemos hablado, para crecer en el Espíritu, para crecer en la fe, crecer en el Evangelio, y que el Señor pues nos vea que estamos haciendo su voluntad. Deseo, hermanos, que el Señor los bendiga siempre y que les dé mucha paz. Paz, hermanos.